Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema España estuvo a punto de abandonar el continente americano. Desde noviembre de 1492, mes y año en que Cristóbal Colón regresara de su primer viaje al continente americano a Madrid, eh, tuvo la ocurrencia de traer consigo prisioneros a un par de ejemplares de nativos americanos residentes en la Española. Cuando la reina Isabel de Castilla, o mejor conocida como Isabel la Católica, se percató de esto, se enojó mucho con el navegante genovés, prohibiéndole que en lo sucesivo se importara a nativos mesoamericanos, llevándolos a España como una especie de regalo o como esclavos. Sin embargo, esto pareció importarles poco a los conquistadores españoles, que al igual que los misioneros de todas las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, etcétera, etcétera, ya que tanto militares como evangelizadores cometieron todo tipo de abusos contra los nativos mesoamericanos. Esto fue informado al rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico en el año de 1545 por los sacerdotes, primero el español Francisco de Vitoria y posteriormente por el sacerdote novohispano Fray Bartolomé de las Casas. Francisco de Vitoria fue tajante al hacerle ver al monarca español que él ni ningún soberano tenía el derecho de conquistar las tierras del continente americano, por más que el Papa Alejandro IV o Alejandro Borja se las hubiera regalado mediante el Tratado de Tordesillas, protocolo internacional en el que el pontífice dividió el continente americano descubierto hasta ese momento entre España y Portugal. Recordemos que el Papa tenía esta autoridad porque todo el continente europeo era católico, es decir, profesaba la religión católica hasta la escisión de Inglaterra, en que el rey Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Romana porque el Papa se niega a concederle el divorcio eclesiástico de su legítima esposa, la infanta Catalina de Aragón, hija menor de los reyes católicos, ya que Fernando e Isabel decidieron entablar una serie de alianzas políticas familiares, casando a sus hijos con diferentes miembros de las cortes europeas. El rey Enrique VIII entonces se separa de la Iglesia Católica y crea la Iglesia Anglicana. Esto lo escinde o lo separa de la autoridad papal, por lo cual le da el derecho a conquistar por su lado diferentes territorios del continente americano. Y yendo con nuestro relato después de este breve paréntesis y después veremos el por qué lo hago. Como ya lo dije, Francisco de Vitoria le hace ver al rey Carlos V que la
conquista del continente americano es indebida, es ilegítima y no debe de ser. Posteriormente, el sacerdote novohispano Fray Bartolomé de las Casas también va a ver a Carlos Carlos V, como quieran ubicarlo, y le hace la misma observación que Francisco de Vitoria. Esto pone a pensar al poderoso soberano, ya que dos sacerdotes le hagan ver la misma cuestión. Entonces Carlos I, comprendiendo los abusos que las autoridades españolas habían cometido y conforme a la magnanimidad que siempre caracterizó al monarca, piensa seriamente en frenar la conquista del continente americano, que en ese entonces ya iba hasta el sur, es decir, concretamente en las tierras del Perú, y no solo detener la conquista del continente americano, sino que además de detenerlo, pensó en abandonar por completo el continente americano, es decir, que todos los conquistadores españoles salieran de las tierras que ya habían dominado, no solo los conquistadores, sino los españoles que ya allí estuvieran establecidos con antelación. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas le hizo ver que eso no era una buena idea, que si bien habían hecho mal en cometer todo tipo de abusos hacia los nativos americanos, que el que los españoles abandonaran las tierras americanas ya conquistadas y las que aún faltaban por conquistar, le abriría la puerta a los ingleses, quienes ya sin el yugo de la Iglesia Católica que les prohibía conquistar más tierras del continente americano porque el Papa católico se lo había entregado a Portugal y a España por igual, ahora que Inglaterra había creado su propia religión, ya nada los detendría para asirse o apoderarse de las tierras que España dejara en el abandono. Y esto significaría dejar a los indígenas sin protección. Al no tener la protección de la corona española, Inglaterra iba a hacerse con las tierras que los españoles habrían dejado abandonadas e iban a matar a todos los indígenas que allí habitaran. Pues recordemos que a diferencia de los conquistadores españoles que permitieron el mestizaje, el sincretismo, es decir, la unión carnal y la unión cultural entre españoles e indígenas, los conquistadores ingleses lo que hacían era agrupar a todos los indígenas y una vez que ya los tenían agrupados en reservas, los asesinaban en masa, es decir, cometían un genocidio. Es decir, si los españoles se hubieran ido de el continente americano como lo pretendía el rey Carlos I, Inglaterra hubiera acabado con los indígenas. En su lugar, Francisco de Vitoria le sugirió a Carlos I que convocara a un consejo, esto en el llamado Consejo de Burgos, en donde con asesoría de estos dos abogados canónicos, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, Carlos I crea un paquete legislativo para proteger a los indios americanos de los abusos que los conquistadores españoles pudieran cometer en su contra. Este paquete legislativo se conoció con el nombre de Leyes
de las Indias o leyes protectoras de las Indias y serían aplicadas por un organismo que se llamaría Consejo de las Indias, el cual administraría los territorios conquistados por España en América. Recordemos que se les llamó indios o Consejo de las Indias porque siempre se creyó que Colón había llegado a las Indias o a la India cuando a lo que llegó fue a un nuevo continente, lo cual fue descubierto por el navegante Américo Vespucio en 1507. Sin embargo, se le quedó el término de indios a la gente que habitaba a la gente nativa del continente americano. Entre las cosas que regulaba este paquete legislativo estaban las siguientes. Se les reconocía a los indios la propiedad comunal, es decir, la propiedad de sus tierras. Iban a poder regirse por sus usos y costumbres y propias leyes, siempre y cuando reconocieran a la religión católica, es decir, ya no podrían hacer sacrificios humanos, ya no podrían vivir en poligamia, tendrían que hacer un matrimonio y una vida monogámica, es decir, con una sola pareja, además de que a los indios ya no se les esclavizaría ni se les trataría como bestias de carga, y el virrey en turno sería el encargado también de garantizar la protección de los indios. También se eliminaría la encomienda, que era cuando al conquistador se le daban algunos indios para que trabajaran las tierras y también los educara, los instruyera, los vistiera y los alimentara. Todo esto fue para evitar que los indios siguieran siendo explotados, ya que España siempre estuvo consciente de los abusos que se cometían en contra de los pueblos nativos mesoamericanos. Pero la decisión de Carlos I, sugerida por Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, de permanecer en América y seguir la conquista para proteger a los indios del exterminio que hubieran generado los conquistadores ingleses, fue la decisión más atinada que se pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque ahora hay todavía pueblos indígenas nativos originarios que siguen haciendo uso de sus costumbres, de su dialecto, de sus leyes, etcétera, aunque la mayoría se han incorporado a la sociedad convencional. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de la fanpage Mitos y Novedades en la Historia de México, a través del correo electrónico jjvt1984@outlook.com, a través del número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110. Me puede leer en la columna Mitos y Novedades en la Historia de México, publicada por los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila, respectivamente. Además de suscribirse al canal de YouTube Mitos y Novedades en la Historia de México, al cual les voy a pedir que se suscriban y le den dedito arriba y like a la campanita para que les lleguen las notificaciones que estaremos subiendo cada semana sobre los videos, y no se pierdan el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido a través de Facebook Live todos los martes de 12 a 12:30 horas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.